Muy buenas noches, mis hermanos, amados, amigos que nos están sintonizando por medio de Facebook y YouTube. Somos una vez más Ministerios Nueva Generación, somos MNG. Aquí estamos muy contentos con Amén. William en esta noche, siguiendo estas enseñanzas, esta nueva serie que se llama Jesús me enseñó. Amén. Qué bonita pregunta. Qué bonitos temas hemos estado teniendo y de hecho se trata de eso, William. Se trata de que nosotros podamos compartir qué es lo que Jesús nos ha enseñado en diferentes temas que estamos viendo de esta nueva serie. Hermanos, amigos que nos ven, los saludamos a todos los que nos miran en Guatemala, México, Estados Unidos. Qué alegría que puedan estar con nosotros en esta noche. Aquí su servidor Francisco García con un invitado muy especial. William, ¿cómo estás? Hermano Francisco, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, William. Qué alegre tenerte por acá otra vez. Amén, amén. Es mi paisano, William, de Guatemala, ¿eh? Así es, Así que salúdalos a todos ahí. Hazte como es que estás en tu casa. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga donde quiera que estén. Pónganse cómodos, estamos aquí muy ansiosos, listos para empezar. Otra noche más, con otro nuevo tema. Con otro nuevo tema. Desafiante, ¿Cómo no? Así como bien lo decía Francisco, yo soy de Guatemala, de la costa sur, de una ciudad que se llama Mazatenango. Eso. Chapín, 100%. Muy bien, muy bien. Qué alegría, mis hermanos, una vez más. Quisiera que llamaras a tus hijos, a tu esposa, a que vean esta enseñanza. Jesús me enseñó. Así que vamos a iniciar con una palabra de oración. William, ¿qué te parece? Claro. Padre que estás en gloria, te agradecemos por la gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros y los que están viendo esta transmisión. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos la das, siempre das la luz, siempre das el camino, abres la puerta por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder darle el valor que ella tiene en nuestras vidas y en esta hora que tu palabra pueda llegar a los corazones y mentes de nuestros amigos y hermanos que están en esta noche. Amén y amén. Muy bien. Y para comenzar, William, yo quisiera que pudieras enseñarnos en esta noche acerca de esta enseñanza. Esta noche la enseñanza está en la humildad. Claro. Jesús me enseñó humildad. Humildad. Amén. Jesús me enseñó a ser humildes. Es una frase tan sencilla, pero que como tú dijiste, conlleva tanto reto. Claro. Pero creemos que todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue por algo, por enseñarnos algo. Nos enseñó que podemos ser pacientes en medio de la prueba. Pero en esta hora queremos enfocarnos en la humildad. ¿Podrías comenzar y así que nuestros hermanos puedan ser bendecidos con la enseñanza que traes? Claro, claro. Hermanos, pónganse los cinturones, vamos a arrancar. Les quiero pedir por favor que vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Está un poquito largo, pero va a ser de mucha bendición. Vale la pena. Entonces, mientras que lo busquen, déjenme contarles una pequeña historia. Esta historia trata sobre de un niño que durante mucho tiempo en su escuela se burlaban de él, sus compañeros se burlaban de él por la razón de que él era un niño adoptado. Okay. Entonces a él lo adoptaron y sus compañeros de la escuela se enteraron que era un niño adoptado. Entonces día con día le decían, tú eres adoptado, tú eres un niño adoptado. El adoptado. El adoptado. Todos los días, a toda hora, cuando los demás niños tenían la chance, le decían adoptado. Eso pasó por mucho tiempo, pero hubo un día que el niño se armó de valor y les dijo, es cierto, yo soy adoptado, es cierto, pero ¿saben una cosa? Hay una diferencia entre ustedes y yo. Que mis padres a mí me escogieron. Okay. En el lugar donde yo estaba habían 100 niños y a mí me escogieron. Y aún con mis defectos,
con mis problemas, mis padres me quisieron, me amaron. Y en cambio a ustedes no. Sus padres no los escogieron a ustedes. No tuvieron la chance de No tuvieron otra opción. Bueno, amados hermanos, lo mismo Cristo. Interesante. Cristo a Amén. nosotros nos adoptó. Amén. Aún con nuestros defectos, Nos escogió. nos escogió, nos Qué bonito. adoptó. Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor llenos de problemas. Yo me puedo imaginar que Él metió su mano en ese lodo cenagoso y nos sacó del gloria a lodo Dios. donde nos encontrábamos. Amén. Él nos escogió aún estando en Amén. esa situación. Amén. ¿Y por qué no darle gloria a Dios? Claro que sí, claro que sí. Porque hubo alguien que nos amó aún la situación en la que nosotros estábamos. Él escogió amarnos, Él escogió redimirnos. Claro, Amén. claro. Qué bonita historia. Sí, como bien decías tú, Cristo nos enseñó a ser humildes. Él, en los 3 años y medio de ministerio que tuvo aquí en la tierra, Amén. Él día con día, Él nos enseñaba lo que era la humildad. Amén. Y Él no lo decía, sino que Él la practicaba y lo hacía. Lo demostraba. Lo demostraba. Quedó escrito Amén. todo lo que Él hizo. Entonces, si ya están listos todos, Amén. Vamos a leer. en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare de que Jesucristo es el Señor, para darle gloria a Dios Padre. Wow. Qué tremendo esto. Qué tremenda porción de la palabra, porque Amén. Realmente con estos versículos que hemos leído, mis hermanos, tenemos para meditarlos por mucho tiempo. Dios siempre nos pide que meditemos en su palabra. Y solo con estos pocos versículos tenemos tanto que meditar. Pasaríamos horas pensando en qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Claro. Imagínate, Francisco, a estas alturas yo me imagino que un rey no se despojaría de todo lo que tiene por vivir en extrema pobreza. No se ha visto de esos casos todavía. o por ejemplo, alguien que deje su trono, todo lo demás, para venir a servir. Porque él dice: yo no he venido para que me sirvan, sino a servir. A servir. Amén, mis hermanos. Qué bonito, ¿no? Hoy en día no vamos a poder ver eso, ¿no? No, está muy difícil que... No, ni nosotros no queremos ya andar a pie, ya queremos andar en carro. Ya. Claro, es cierto. Ahora, para la tienda de la esquina, ya van en carro. Muchos dicen: no, ya caminé yo en mi pueblo, ahora ya no. Interesante, muy interesante. Claro, Amén. claro. Bueno, decíamos, Cristo Jesús, Él se despojó de toda su gloria en el cielo. Amén. Y vino a nacer en un humilde pesebre. Él, imagínate esto, hay cosas que aún no termino de comprender cómo es que Él se despoja de todo, Él estando allá teniéndolo todo, ¿no? Teniéndolo todo. Y venir aquí a nacer. Él no nació en un lugar real, Él no nació tan siquiera en una familia de los Sanedrines que estaban en aquel entonces. Sí. Él no nació ahí. Él nació en un humilde pesebre. Y eso es un acto que aún
todavía no lo termino de comprender. Sí. Hay cosas de que solo el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda a comprenderlo. Exacto, porque... O ya que lleguemos al cielo, ¿verdad? Le preguntamos al Señor esto, pero por favor, ¿me explicas? Porque realmente hay cosas que no entiendo. Claro, y fíjate que una parte también de ser humilde es de depender de Dios. O sea, es una dependencia total de Dios. O sea, no es por mis fuerzas, sino inteligencia. No es por mi inteligencia, sino que por Dios. Y Jesús siempre dijo que todo lo que él tenía, toda su fortaleza venía del Padre. Amén. No sé si se acuerdan, cuando él fue a la cruz, él pidió por fortaleza al Padre. Sí, así es. Entonces, él demostró que todo lo que él hacía, él le daba gloria al Padre. Él no venía y decía, fui yo, sino que él decía, mi Padre. Mi Padre. Todo lo refería al Padre, ¿no? Claro, y ese es un acto de humildad. De humildad, claro. De humildad. De humildad, de obediencia, de subordinación. Claro, claro. Imagínate. De decir, hay alguien mayor que yo. Wow. Es increíble, mis hermanos, cuando nos podemos a pensar todo lo que Jesús hizo y por el propósito que lo hizo. Bueno, ya hablarás tú del propósito, pero realmente, mis hermanos, es de darle la gloria a Dios por todo y estar agradecidos, vivir agradecidos más que todo y con todas estas enseñanzas, hermanos amados. El decir, Jesús me enseñó y nos enseñó que sí se puede hacer esto, sí se puede vivir así, sí se puede ser humilde, sí se puede fortalecerse en Dios. Es algo que nosotros queremos llegar por medio de esta serie, William. Nosotros queremos que nuestros hermanos y hermanas, ellos se sientan que pueden seguir el ejemplo de Jesucristo y podemos vivir conforme Él nos enseñó. Claro, claro. Y para esta noche traemos 3 ejemplos de humildad. O sea, en la Biblia encontramos muchísimos. Infinidad. Pero estos 3 nos llamaron la atención. Amén. El primer ejemplo está en Filipenses 2, 7, 8. Ya lo leímos, pero déjenme leerlo otra vez más porque está muy interesante. Sí. Dice, Jesús se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos dicen que a Jesús lo humillaron, pero de ninguna manera. Él se humilló a sí mismo. Sí. Realmente él decidió que lo humillaran. Claro. Porque eso iba a suceder. Eso iba a suceder. Cuando él fue entregado como un criminal, exacto, lo iban a humillar. Exacto. Y es algo increíble, porque aquel que ya existía antes de que todas las cosas existieran, él ya estaba. Y cómo ese ser tan maravilloso, tan supremo, vino a nacer en un humilde pesebre. Tomó la condición de uno. O sea, él no sabía lo que era el hambre. Él vino a sentir hambre, cansancio. Sueño. Todas las necesidades de un humano. ¿Verdad? Todas las necesidades. ¿Cómo estamos llenos de necesidades, William? Realmente. Exacto. Yo conocí a un amigo que dijo, ay, ¿cómo necesito $1,000,000? ¿Qué necesidad? Y sí, y fíjate que algo interesante, por ejemplo, no me dejarás mentir, Hollywood nos ha demostrado de que personas de otros universos vienen al planeta y que vienen en forma de hombre y que ya no nacen ellos, de repente aparecen, ¿no? No, mi Señor no fue de esa manera, no fue de que Él vino y ya apareció como una persona grande, apareció en un palacio o algo, no. Claro. Él nació. O con poderes, ¿no? O con poderes. No, él creció, él salió como un indefenso bebé. Ajá. Imagínate, el creador de todas las cosas, acostado en un pesebre, un bebé. ¿Qué cosas, no, hermano? Es algo increíble. Imaginémonos, ¿no? En esta hora, Dios te dio imaginación. Cuando leas la palabra del Señor, siempre es bueno usar la imaginación, ¿no? Porque Dios te ha dado esa imaginación. Claro, y es algo, como yo decía, increíble como esa transformación, ¿no? Sí. Y
esa obediencia de Jesús de hacer todo lo que Él hizo por amor a nosotros, Amén. por amor al Padre. Y imagínate, es algo que no lo logras explicar con simples palabras, porque como un ser que lo tenía todo, viene a morir por un pueblo pecador, que no valíamos nada. No. Realmente Él fue quien nos dio el valor. Claro, es cierto. Él fue quien nos justificó por su obra. Nosotros no teníamos ni un valor, es cierto, pero Él nos dio el valor. Él dio su sangre preciosa por nosotros. Y yo creo que es ahí donde entra el punto ese, ¿no? De decir, bueno, si nosotros siendo quienes hemos sido, hablando de la raza humana, ¿no? Yo no le estoy diciendo usted no ha sido nada en su vida, Claro. sino hablando de la raza humana, una raza condenada a morir por el pecado. Es verdad. Siendo nosotros así, yo creo que debemos demostrar un poco más de humildad delante de quien hizo esa obra redentora en nuestras vidas. Es verdad. Nosotros a veces no podemos hacer algo que nos queremos llevar nosotros ya la queremos gloria. nosotros, yo hice, Y yo logré. Es verdad, Ahí, pasa. Aquí en mi iglesia logramos unas grandes cosas, ¿no? Pasa. Sí. Entonces, podíamos hablar toda la noche solo de este punto. Sí, cómo no. Pero hay otro punto bien interesante Ajá. que vimos, que fue el bautismo de Jesús. Amén. ¿Y por qué es tan interesante el bautismo de Jesús? Usted dirá, no, pues ya leí el bautismo de Jesús y pues sí, se bautizó, dio un ejemplo. Pero más que un ejemplo, hubo algo tremendo ahí. A ver, explícanos eso. ¿Por qué? Porque eso está muy interesante, ¿eh? A ver, Pongan atención. vamos a Mateo capítulo 3 y versículo 13 al 16. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Sí. Entonces, ¿por qué vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Amén. Y usted me dirá, ¿por qué Juan aquí se oponía? Juan se oponía por varias razones aquí. Okay. Porque Juan, si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 16, Juan halagaba a Jesús y decía, yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí, dice, viene alguien más poderoso. Amén. Del cual yo no soy digno de desatar su calzado, decía él. Sí, así es. Dice Juan, yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en fuego. Entonces toda la gente quedaba asombrada y decía, ¿quién será? ¿Quién va a ser este? Y de repente aparece Jesús y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya estaban esperando que bajaran los ángeles, ¿no? Exacto. Y Jesús se acercó a Juan para que lo bautizara. Y si tú te acuerdas, Juan bautizaba por arrepentimiento, por perdón de los pecados. Y perdón de pecados. Por eso bautizaba a Juan. Entonces, ¿qué imagen estaba dando Jesús ahí? Claro. Porque imagínate, en todos los años que Jesús creció, yo me imagino que Jesús creció, no sé, él dice que no hizo pecado. Amén. Entonces sus hermanos, yo me imagino que ahora sí que le tenían envidia y le decían, no, pues es Jesús, algo ha de ser malo. Algo ha de tener malo. Algo ha de tener malo, decían sus hermanos. Sí. Pero ese día él se acercó para que lo bautizara. Me imagino que los hermanos de Jesús o sus vecinos quizás saltaron en voz y dijeron, no, yo sabía. Él tenía pecado. Ahorita se está arrepintiendo de los ahora pecados. Sí, ven que sí tenía pecado. Yo imagino que la gente dijo eso. O sea, Jesús atentó contra su integridad. ¿Cómo no? Su reputación. Su reputación. Pero, o sea, él... Y había algo más. Okay. Que en la ley judía, el menor no podía bendecir al mayor. Okay. Sino que el mayor tenía que bendecir al menor. Okay. So, Juan, él sabía muy bien todo esto y es por eso que Juan le dice, no, Jesús, yo no te puedo bautizar. Es más, bautízame tú. Bautízame tú a mí.
Wow, sí, Y, eso está muy interesante. y sí, William. pero Jesús, él lo hacía con una humildad que nosotros no podemos entender y con una gran obediencia Ujú. y un amor siempre hacia nosotros. Claro, claro. Fíjate, William, que hay algo que a veces nos es difícil comprender y creemos que ser obediente es como permitir, subordinarte a alguien y permitir que te haga lo que quiera, ¿no? Claro, Ah, que me pase encima, no importa, yo soy muy obediente. Pero no se trata de eso, sino que ahí hubo obediencia claro, por la humildad, pero todo se hizo con autoridad. claro. Y prueba de eso es lo que sucede después, ¿no? Ya cuando el Señor Eh, habla, Es cierto, y cuando el Padre habla. fíjate que yo he escuchado cuando dicen, no, pues ser humilde es sinónimo de debilidad, Ujú. sinónimo de miedo, O de pobreza. o de pobreza o falta de autoridad, Ujú. pero no. Humildad tiene que ver mucho con valentía también. Amén. Porque nuestro Señor, Él fue humilde y Él fue muy valiente al hacer todas estas cosas. Y como tú dices, Hollywood, ¿no? El mundo nos quiere dar esa imagen Claro. de que la humildad es de alguien débil. Claro. Y fíjate que aquí en este relato del bautismo de Jesús podemos ver algo bien interesante, de que lo que mueve tu obediencia y tu humildad, lo que mueve al Padre. Mira, Amén. cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, Amén. Se posó sobre él. se posó sobre él y de repente dice que se oyó una voz audible, grande, y decía, este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace, dice unas traducciones. O sea, ¿cómo es que el Padre, es la primera vez que yo veo que el cielo se abre por este acto, esta Por un obediencia? acto de obediencia, sí, ¿no? Wow. Es tan impresionante. Y nos imaginamos qué pudo haber pasado ahí, ¿verdad, William? Sí, la verdad que sí, ¿Qué te imaginas tú ahí que pasó? la gente asustada ahí al escuchar, al ver todo Y eso. eso es aquí en la tierra. ¿Qué habrá pasado en los cielos? O en los cielos hubo fiesta. Yo me imagino que cuando Jesús iba bajando a las Ajá. aguas, yo me imagino que todos los ángeles estaban ahí Viendo esa y situación. lo va a hacer o no lo Wow. va a hacer, lo va a hacer o no lo va a hacer. Y el corazón del Padre así bien como cuando cuando uno de nuestros hijos hace algo que nos llena de satisfacción, satisfacción. que quisiera que el corazón se nos sale. ¿Cómo no? Ok. Y yo creo que es por eso que los cielos se abren y Dios así audiblemente se oye la voz de Dios y dice, este es mi Hijo amado, Amén. en quien yo tengo complacencia. Amén. Amén. Y bueno, ahora sí que el tercer ejemplo que tenemos es sobre cuando Jesús dio su vida por nosotros. Eso para mí es un gran ejemplo de humildad y obediencia y también amor hacia nosotros. Amor hacia nosotros, sí. Es que así es, mis hermanos, donde hay amor, realmente hay amor, va a haber humildad y Claro. va a haber obediencia. Claro, Es por eso que nosotros como padres cometemos el error de querer la obediencia de nuestros hijos por medio de la autoridad nada más. claro. Que no tiene nada de malo imponer nuestra autoridad. Así es. Pero si somos padres humildes, comprenderemos que la autoridad se gana amando, dando un buen ejemplo, Claro, poniendo una autoridad humilde con el ejemplo. Porque mucho se ha visto de que padres que son borrachos, mujeriegos, y luego quieren que sus hijos se porten bien, cuando no estamos dando un buen ejemplo. claro. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces todo tiene que ir de la mano. Y aquí es donde podemos unir el amor con la humildad. Claro. Y quisiera que nos platiques más de este último tema, porque realmente no podemos comprender todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero los ejemplos que nos deja, por eso podemos decir, Jesús me enseñó Exacto, a exacto. ser humilde.
Exacto, y nosotros podemos ver a través de su palabra cada hecho que Él realizó. Y pues es ahí donde nosotros podemos aprender de Jesús, de que Él fue manso y humilde. Amén. Y bueno, y nuestro último ejemplo lo encontramos en Mateo 26, versículo 39. Dice, y yendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo este texto yo lo puedo comprender de que en un momento Jesús, él quizás quería parar, quería detener y quizás, pero no, él fue obediente, fue humilde, ahora sí que hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte y pues como yo le decía, ¿cómo un ser tan grande, tan supremo dejó que lo escupieran, lo golpearan, le pegaran, su rostro desfigurado? Que le arrancaban sus barbas, dice, ¿no? Exacto, y me gustaría a mí que me ayudaras a leer Mateo 27, Claro, 33, 44. Mateo 27, vamos a leer estos versos porque son muy lindos, sé que van a llegar a nuestro corazón. Dice el verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, algo muy amargo, ¿no? Exacto. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y se partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Claro. Era una palabra profética, ¿no? del Antiguo Testamento. Dice, y sentados le guardaban allí, o sea, lo estaban viendo, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, así como diciendo, este desgraciado, ¿no? Decían, tanto Exacto. que se hablaba de él, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, dice el verso 40, diciendo, tú que dijiste que derribabas el templo en 3 días, y que en 3 días lo reedificabas. Otra vez. Sálvate, dice, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos, decían junto a los ancianos, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ya hubiera querido que eso sucediera. Bueno, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué tremendo. Y fíjate que algo tremendo es que Jesús, él podía orar al Padre y pedir una legión de ángeles, porque él lo podía hacer. Claro. Él lo podía hacer. O sea, es igual que lo que pasó en la noche donde él oró por fortaleza. O sea, él tenía todo el derecho de decir hasta aquí. ¿Sabes exacto. qué? Yo esto ya no lo voy a hacer. Esto es demasiado para mí. Ya estuvo. Ya no me importa esta creación. Claro. La vamos a condenar y me hago otra. Punto. Pero no, él con todo ese derecho que tenía de ser Dios, dijo que se haga tu voluntad. Exacto. Y no la mía. Exacto. Él no decidió regresar atrás, a pesar de que, dice la Escritura, por los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, él fue despreciado y aún así él pensaba en ese pueblo. Wow. Y imagínate, él decía, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate, a veces cuando a alguien le hace algo, nosotros no pedimos, hey, perdón, no saben lo que hace. Claro, sí saben lo que hacen. Y pues, ahora sí que hay textos que nosotros, la verdad, o de mi parte, yo no termino de comprender. No termino de comprender.
Realmente, mis hermanos, amigos que nos están viendo por esta transmisión, y la palabra del Señor nos enseña en áreas tan simples como estas. Las acciones de Jesús. ¿Qué movía a Jesús a hacer estas acciones? Nada más que el amor por nosotros. La humildad que quiere que tú y yo tengamos, nos la enseñó Él mismo. Y nos enseñó que sí se puede. Así como el dicho mexicano, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, hermanos. Se puede vivir en humildad. Se puede vivir buscando santidad. Se puede hacer lo que Jesús hizo. Porque Él pasó exactamente los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas tentaciones que tú y yo estamos pasando. Es cierto, y a veces a nosotros nos cuesta ser humilde, pues. Pero acuérdate que nosotros somos una obra en construcción. Amén. De lo que Dios empezó, lo va a perfeccionar. Amén. Y dice hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Amén. Entonces, déjenme leerles algo muy, muy bonito que encontré. Dice, en un mundo que busca la fama, Jesús se despojó de sí mismo. En un mundo que busca el poder, Jesús escogió el rol de siervo. En un mundo que busca el placer, Jesús escogió el dolor de la obediencia hasta la muerte de cruz. Y me gustaría terminar con esto que alguien escribió y dice, a veces el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignora nuestros mensajes, pero quieren su luz. ¿Será porque Jesús, en vez de condenar, Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar, Él abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, entonces seamos Jesús. Seamos Jesús. Como Él, obedientes, humildes. Humildes y amorosos. Y amorosos. Todo lo que movió a Jesús fue el amor. Amén. Tenemos un Dios que es amor. Nuestro Padre, nuestro amado Jesús. Amén. Y su Espíritu Santo en nosotros hace que también nosotros tengamos ese amor. Claro, y el amor de Jesús no lo vamos a tratar de comprender porque uno dice, no, pues yo soy pecador. Si supieras lo que yo he hecho. Sí. Si supieras todo lo que yo he vivido. Pero Jesús te ama. Amén. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. Él derramó su bendita y preciosa sangre por ti. Él nos ama. Él murió Amén. por todos. Él murió con los brazos abiertos y dijo, todo aquel que tenga sed, que venga. El Señor sigue ahí esperándonos. Exacto. Ahora ya no está crucificado. Él pasó todo eso. Y hoy, por esa razón, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Amén. Filipenses, ¿no? Amén. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén. Tenemos un Dios que está vivo, un Dios que es real, Amén. un Dios que ha sido comprobado científicamente, que vino a la tierra. Jesús vino a la tierra. Cumplió su misión. Con humildad se rebajó a ser uno de nosotros, Exacto. siendo Dios. Y como bien decía William, Él te ama, Él nos ama y nos quiere dar una oportunidad de acercarnos, de vivir en humildad, de vivir llenos de su palabra. Y así que yo quiero decirte que sí puedes vivir con lo que Jesús nos enseñó. Amén. 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 William, muchas gracias. Ha sido una enseñanza que realmente he disfrutado mucho. Gloria a Dios. Saben, hermanos, cuando uno está preparando un tema, lo confronta uno primero. Amén. Lo confronta uno primero. Y uno debe de aprender y ser humilde. Valga la redundancia de este tema, ¿no? Amén. Y fíjate que como tú le decías, cada vez cuando uno se sienta a escuchar un mensaje o a preparar un mensaje, uno es confrontado, uno se da cuenta cuánto nos hace falta por cambiar, cuánto, la verdad, cada vez cuando preparamos un mensaje, no es que
ya no la sabemos de todas. ¿Cómo no? O como, es más, Pablo dijo, no pretendo verlo alcanzado todo. Y igual nosotros, somos confrontados, es un verdadero desafío, Amén. pero lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor. Amén. Para ustedes también, mis hermanos, esperamos que haya sido de bendición. Este tema Jesús me enseñó a que yo también puedo ser humilde. Amén. Amén. Bueno, hermano Francisco. Te agradezco mucho, William. Así es. Siempre es un gusto el poder estar y compartir la cámara contigo. Mis hermanos, los bendecimos. Les recordamos que este domingo, 2 de la tarde, tenemos nuestra reunión presencial aquí en 100 Hacienda, San Lorenzo, California. Y los días miércoles unas enseñanzas como estas. Y estamos ahora también teniendo grupos de jóvenes presenciales los martes, todos los martes a las 7 de la noche. Así que traiga a sus jóvenes si usted desea venir también a escuchar. Ellos están estudiando ahorita el Evangelio de Juan. Los muchachos, es importante que ellos escuchen la palabra porque todos los días están escuchando muchas cosas. Y es bueno que tú lo traigas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Que todos ustedes tengan muy buena noche. Nos vemos a la próxima. Sean todos despedidos. Ya les voy a dar la bienvenida otra vez. Los despedimos, mis hermanos. Sean bendecidos. Hasta la próxima. Adiós.